El feminismo es un movimiento social, político y filosófico que lucha por los derechos de las mujeres, tomando conciencia de que somos un grupo o colectivo humano, así como de la opresión, dominación y explotación que supone ser mujer dentro del patriarcado. Mujeres que han luchado individual o colectivamente para defender sus derechos y reivindicar una vida mejor, han existido muchas a lo largo de la historia de la humanidad. Por ejemplo, en la antigüedad clásica, Aspasia de Mileto, maestra de retórica y mujer culta e influyente, intentó instituir cursos de filosofía para mujeres jóvenes, cosa que supuso un gran escándalo en su época. Otro ejemplo es lo que en su momento se conoció como la querella de las mujeres, que surge a comienzos del Renacimiento en Francia con la obra de Christine de Pizan, La ciudad de la dama, escrita en 1406, en defensa de la inteligencia, racionalidad y virtud de las mujeres, como respuesta a las numerosas obras de corte misógino que abundaban en la época. Cuando estalla la Revolución Francesa en 1789, se proclama la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. No hay sexismo en el lenguaje, solo se trata de los hombres. Las mujeres que han participado activamente en la Revolución quedan excluidas de todo derecho. Entonces, Olympia de Gouges escribe la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana, replicando punto por punto la exigencia de los mismos derechos para las mujeres. Aquí comienza la primera ola del feminismo, porque se empieza a tener una conciencia de un movimiento colectivo. Paralelamente, en Inglaterra, Mary Wollstonecraft escribe Vindicación de los Derechos de la Mujer. Ambas piden independencia económica, potestad sobre hijas e hijos, derecho a la educación y derecho al voto. Es decir, simplemente pedían el derecho a ser consideradas ciudadanas. A Olympia de Gouges le costó la guillotina. El movimiento sufragista se extendió por toda Europa a lo largo de todo el siglo XIX. En Norteamérica también, y surge del movimiento abolicionista, con figuras como Lucrecia Mott o Elizabeth Cady Stanton, que toman conciencia de su discriminación como mujeres cuando no se les permite participar en un congreso antiesclavista. A principios del siglo XX se va consiguiendo el derecho al voto en muchos países y después de la Primera Guerra Mundial hay una desmovilización del movimiento feminista. En España, el sufragio femenino se consiguió durante la Segunda República en 1931, gracias a Clara Campoamor, que era una de las 2 diputadas que tenía el Parlamento español. Curiosamente, hasta ese momento, las mujeres podían ser elegidas, pero no podían votar. Ya a mediados del siglo XX aparece la filósofa Simone de Beauvoir, que escribe su obra El segundo sexo, iniciando lo que llamamos la segunda ola del feminismo. Su frase más célebre, no se nace mujer, se llega a serlo, capta cómo se construye socialmente la supuesta esencia natural de mujer y con qué barreras se va encontrando a la hora de forjar un proyecto de vida propio y humano. El androcentrismo de la sociedad nos lleva a construir la personalidad propia y el autoconcepto con las características que los varones han inventado para nosotras, viviendo una situación en la que las posibilidades de realización de la libertad son mínimas. En los años 60, Betty Friedan escribe su obra La mística de la feminidad. En ella desenmascara e identifica la presión que tras el final de la Segunda Guerra Mundial sufren las mujeres para abandonar sus puestos de trabajo y volver al hogar, recuperando su lugar natural de esposa y madre. Con ella nace el feminismo liberal. Paralelamente, y como consecuencia del movimiento de liberación de la mujer, aparece el feminismo radical,
llamado así porque pone al descubierto las raíces patriarcales de las relaciones aparentemente privadas, la sexualidad y el reparto desigual de tareas en el hogar. Es decir, se abordan los derechos reproductivos y sexuales de las mujeres, entendiendo que no basta con tener el mismo derecho que los hombres, sino las mismas oportunidades. Esta corriente causará una auténtica revolución en el ámbito de la filosofía feminista que se extenderá durante muchos años. Sus principales representantes son Kate Millett, con su obra Política Sexual, y Shulamit Firestone, que escribe Dialéctica de la Sexualidad. En los años 80 y 90, el feminismo es interpelado por multitud de mujeres que no ven sus problemáticas reflejadas en las luchas anteriores, señalando la imposibilidad de describir la experiencia de las mujeres como si éstas pertenecieran a un colectivo unificado y homogéneo, afirmando que es necesario conceptualizar las diferencias de clase, raza, religión, área geográfica, cultura, orientación sexual o identidad de género. Empieza la tercera ola del feminismo que aboga por un feminismo interseccional, pues las mujeres negras, árabes, de países colonizados, trans, señalan la intersección de las discriminaciones que sufren por mujeres y por pertenecer a otras etnias, culturas o razas. La cuestión medioambiental también es muy importante en esta tercera ola, ya que no afecta igual a los países del norte que a los países del sur. Por eso, figuras tan relevantes como Vandana Shiva y María Mies abordan la cuestión ecológica desde el punto de vista feminista. La actual economía del trabajo productivo reposa en el saqueo de los recursos naturales de los países del sur y en las tareas domésticas no remuneradas de las mujeres, que también son asalariadas precarias en Occidente, dejando a cargo de las abuelas u otras mujeres a sus propias hijas e hijos en sus países de origen. En España destaca la antropóloga e ingeniera feminista Yayo Herrero, que subraya que las labores de mantenimiento de la vida humana y apoyo emocional no entran en la contabilidad del PIB. Tampoco es sensible al destrozo medioambiental, a la desertificación, a la contaminación de los ríos o a la desaparición de especies vegetales o animales. Hay ya quienes hablan de una cuarta ola del feminismo, haciendo referencia a las masivas manifestaciones habidas en 2015 en Argentina bajo la consigna Ni una menos, al tren de la libertad en España por el derecho al aborto en 2014, al movimiento Time's Up en Estados Unidos o Me Too a nivel internacional y desde luego a las manifestaciones masivas en más de 70 países y en todos los continentes del día 8 de marzo del 2018. No se trataría tanto de una nueva perspectiva teórica como de una conciencia de dos aspectos. Por un lado, las enormes conquistas realizadas y el largo camino aún por recorrer. Y por otro lado, de la reacción antifeminista en forma de corriente neomachista que se levanta con la concepción de que ya somos iguales. En cualquier caso, la agenda común está clara. Vidas libres de violencia, incluida la económica, libertad sexual y reproductiva, universalidad del cuidado como corresponsabilidad y, por supuesto, igual derecho a la educación, al trabajo, a la propiedad y a la participación política. En ello estamos. En ello estuvieron otras antes, gracias a las que estuvieron y gracias a las que están.